Chicas, ya estamos otra semana más. Aquí no hay excusa, hoy es puente, pero nosotros hemos decidido que hoy era un grandísimo día para poder charlar tranquilamente con uno de los profesionales que me gusta a mí hablar, porque me gusta codearme con personas con perspectiva y con personas que hablan sobre lo que a todos nos gusta, que es el mundo de la salud, el mundo del ejercicio, de la nutrición, de la psicología deportiva. Y creo que cada una de estas cosas las reúne esta persona que tengo aquí. Os presento a todos a Ángel Fernández, compañero en T-Center, entrenador personal y especialista en fuerza. Bienvenido, Ángel, y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, sobre todo por contar conmigo para este tu canal. Pues nada, yo estoy encantadísimo de que puedas estar en las charlas de la hoguera. Desde el principio lo tuve claro que tú serías uno de los invitados porque, bueno, bien tú sabes que tú y yo tenemos pequeñas charlitas ahí en la sala, puntos de vista en común, puntos de vista diferentes con respecto al entrenamiento, ejercicios, y charlamos, y me gusta mucho tu criterio a la hora de pensar en el entrenamiento, en los clientes, en el ejercicio físico y sobre todo en el entrenamiento de fuerza. Bueno, como dije la semana pasada, en estas nuevas charlas en la hoguera cada vez me voy a enrollar menos y voy a daros mucho más paso a todos vosotros, a todos los invitados, que tenéis mucho más que decir que yo. Y desde este enfoque, pues primero de todo quería que todo el mundo supiera quién es Ángel Fernández. Ángel es un entrenador gaditano, aunque ese acento no le tienes todavía, Ya lo tengo yo perdido. creo que se te ha ido un poco. Porque llevas ya unos cuantos años por aquí, pero sobre todo quiero que sepáis que él es un entrenador personal con un recorrido brutal, tiene ya 15 años de experiencia en el sector del ejercicio, del entrenamiento, sobre todo el entrenamiento personal, y él, como os decía, es especialista en entrenamiento de fuerza. Bueno, creo que no tenéis más que ver el torso que tiene, aunque no se le ve completo, pero es un chico con un físico espectacular, y creo que sí que tiene mucho que ver la parte de salud que nos da la fuerza con la parte estética que también nos aporta. Y Ángel, sin duda, esto es uno de los puntos de vista que más trabaja tanto en él, en sus entrenamientos, como en sus clientes. Dicho esto, Ángel, a mí me gustaría que nos hablaras a todos sobre tu punto de vista del entrenamiento de fuerza, no para una persona ya avanzada, como puedes ser tú, o un deportista de élite, sino entrenamiento de fuerza para la población general, para todas las personas que salen a andar, o hacen yoga, o hacen pilates, o gente sedentaria. ¿Qué importancia tiene la fuerza en todas estas personas? Cuéntanos un poquito. La fuerza es la capacidad que más hay que trabajar, ¿vale? Es el plato principal de tu menú. Debe de ser el plato principal de tu menú. Independientemente de tu edad, de tu estado físico, de tu objetivo, tú debes de trabajar la fuerza, siempre, ¿sabes? Otra cosa es cómo debas de trabajarla. Pero independientemente de que tú practiques pilates, que es genial, de que tú hagas yoga, de que corras, la fuerza es algo que debe de estar siempre presente en tu entrenamiento, en mayor o menor medida dependiendo de la etapa en la que te encuentres. Pero la fuerza, yo hace poco lo puse en un post, la fuerza de salud. Es decir, hay que mirarlo, hay que partir de ese punto de vista, ¿sabes? El entrenamiento de fuerza ha demostrado tener beneficios en el cuerpo a través de todos los sistemas, ¿sabes? Es decir, mejora la masa muscular, mejora la densidad ósea, mejora la capacidad de los tendones, mejora tu composición corporal, mejora la resistencia a la insulina. Es decir, no hay un campo en el que no conozcamos que la fuerza no va a tener beneficio. Por lo tanto, todo el mundo debería de entrenar, adaptado a él, por supuesto, la fuerza. Otra cosa es decir, no todo el mundo tiene que meterse debajo de una barra con 200 kilos, ni todo el mundo tiene que levantar un peso muerto pesado, ¿sabes? Pero sí todo el mundo debe de trabajar de alguna manera la fuerza. Y, por ejemplo, si haces pilates, pues está muy bien el trabajo de autocarga que hay en el método pilates, ¿no? Pero es limitado tus beneficios porque tu peso no va a ir aumentando, tu peso siempre va a ser el mismo. Entonces la fuerza es el ingrediente, el plato principal que todo menú debería de tener.
Claro, porque muchas personas, ese paradigma que tiene la gente que tampoco entiende mucho y no tiene por qué entender mucho de ejercicio, cuando tú le hablas de entrenamiento de fuerza, pues pueden tener un poco de miedo, pueden tener un poco de reparo a la hora de decir, es que yo el entrenamiento de fuerza me puede lesionar, me puede hacer daño, ¿no? Y además luego esto lo añadimos a que, por ejemplo, el método Pilates o el método yoga no dejan de ser metodologías de entrenamiento de fuerza, porque dejémoslo claro, fuerza es todo. Todo lo que sea levantarse ya estás generando fuerza. La gran diferencia es, por ejemplo, como tú explicabas, la fuerza en autocargas, la fuerza del propio control del peso corporal y la fuerza con cargas externas. Y una persona que puede tener, por ejemplo, sobrepeso, a la hora de hacer una sentadilla con su propio peso corporal, ya está haciendo un ejercicio de fuerza, un ejercicio con el que, por ejemplo, una persona que no tiene sobrepeso e incluso una persona que tiene menos peso corporal, que está más delgadita y que tiene que conseguir ganar más masa muscular, más peso en general, podría hacer una sentadilla con una kettlebell en posición de goblet y estar en las mismas condiciones que esa otra persona. Pero, ¿cómo concienciamos a la población de que tenemos que enfrentarnos a ese entrenamiento de cargas externas de forma progresiva y que esto nos está ayudando de forma funcional y real para la vida en el día a día? La verdad es que lo tenemos difícil porque incluso la medicina todavía no nos termina de aceptar. Es decir, todavía hay personal sanitario pues que cuando se le habla de entrenamiento de fuerza pues no lo entiende. Es decir, yo por ejemplo te puedo comentar que hace un año tuve una lesión de cadera realizando un ejercicio y el médico pues no entendía por qué yo tenía que levantar pesos. Y él lo que me decía es, si te duele la cadera, móntate en la bicicleta y pedalea sin resistencia. Bueno, pero eso lo único que va a lograr es desgastar mi articulación, ¿vale? Sin obtener ningún tipo de beneficio, ¿sabes? Lo que hay que empezar a dejar de tener la conciencia de fuerza, tamaño o fuerza estética, ¿sabes? La fuerza o el entrenamiento con cargas, para que todo el mundo lo entienda mejor, el entrenamiento con cargas se puede adaptar a todos los niveles y no tienes por qué entrenar. Ayer estaba leyendo un artículo que me gustó mucho. ¿Por qué vas a un gimnasio que fue concebido tal y como lo concibió en su momento Arnold Schwarzenegger si tu objetivo no es ponerte como Arnold Schwarzenegger? ¿Sabes? Es decir, si tu objetivo es mejorar tu postura, tú tienes que entrenar fuerza, pero no tienes por qué entrenar fuerza como la entrenaba Arnold Schwarzenegger. Si tu objetivo es rehabilitarte, readaptarte, tú tienes que entrenar fuerza, pero no tienes que entrenarlo como lo entrenaba él. Si tu objetivo es mejorar tus capacidades o mejorar tus rendimientos para la carrera, para el fútbol, para el golf, ¿vale? Tú tienes que entrenar fuerza, pero no tienes que entrenarlo como lo hacían los antiguos culturistas. Entonces hay que quitarse la idea de que el entrenamiento de fuerza es lo que se realiza en un gimnasio convencional, ¿vale? De que hay centros más orientados hacia una fuerza más funcional, y entre comillas, porque hoy día hay mucha mala interpretación con lo que puede ser la palabra funcional, ¿no? Entonces, el entrenamiento tiene que ir, o tu visión sobre la fuerza, tiene que ir mucho más allá de lo que es la estética. Que no está mal, es decir, que no es pecado entrenar por estética, ¿vale? Pero que tú tienes que entrenar fuerza porque porque yo se lo digo mucho a mis alumnos, a mis clientes, la vida ya es un deporte, y lo acabamos de comentar, la vida es un deporte y todo el mundo es un atleta. Entonces tú tienes que preparar tu cuerpo para el día a día. Algo tan sencillo como para hacer la compra y coger las bolsas, para subir las escaleras, para coger al nieto. Tú necesitas fuerza para levantarte. Una persona obesa necesitará mucha fuerza para movilizar su cuerpo, ¿sabes? Entonces tú tienes que realizar ese trabajo con cargas simplemente para la mejora y la potenciación de tus capacidades físicas básicas, ¿sabes? Es decir, no tienes que hacerlo para es que quiero lograr este peso o es que quiero mejorar físicamente. Bueno, también puedes hacerlo.
pero simplemente para que tu día a día te sea más fácil. Simplemente eso. Dicho esto, a colación a lo que decías de que un deportista de fútbol, un deportista pues no sé, de atletismo, de natación, de CrossFit, cada uno tiene que orientar el entrenamiento de fuerza de forma más específica a su deporte, pero tú, según estás explicando este enfoque del entrenamiento de fuerza, yo lo que visualizo es que todos los seres humanos, independientemente de su objetivo final, tienen que construir una base de fuerza igual y común a todo ser humano, ¿no? Yo creo que desde aquí es lo que yo veo que haces tú con los clientes en el entrenamiento personal. Sí, es decir, hay que construir una base de fuerza. Tú tienes que tener una base. Es igual que cualquiera que va a hacer un guiso, ¿no? Primero tienes que hacer la base del guiso. Y sobre esa base ya tú potenciarás lo que tú quieras, ¿sabes? Pero tú tienes que sembrar esa base, tú tienes que hacer esa base. La base de la fuerza, hacer una base de fuerza es hacer bien hecha, es construir ya un físico muy potente. Porque cuando hablamos de fuerza, no estamos hablando simplemente de una capacidad. Estamos hablando de muchas diferentes componentes que nos han ayudado a mejorar esa fuerza. ¿Qué nos ha ayudado a mejorar esa fuerza? Nos ha ayudado el ser estables en ciertas articulaciones, el ganar movilidad, el ganar control, el tener un buen patrón respiratorio. ¿Vale? Es decir, hay una pirámide, la pirámide del rendimiento de Gray Cook, la fuerza está en el segundo escalón. No está ahí por azar, está ahí porque es donde le pertenece. Y es lo principal, la fuerza y la potencia. Yo tengo una frase que me llevo todo el día repitiéndosela a mis alumnos. Primero te volverás lento, después te volverás débil. ¿Vale? Pero antes de llegar a ese segundo escalón es tan potente que tú tienes que preparar tu cuerpo. Y a mí, por ejemplo, y además tú me ves en el día a día, no me importa llevarme las primeras sesiones 45 minutos enseñándole a mis alumnos a usar el roller, a respirar, a movilizar su cuerpo y a hacer ejercicios para ayudarle a lograr estabilidad. Y después vamos a meter todo el peso que tu cuerpo sea capaz. Pero primero esa base. Por lo tanto, cuando un atleta o cualquier persona de la calle ya construye esa base de fuerza, ha construido esa base de fuerza, pero es que debajo hay unos cimientos impresionantes. Si se hace bien, lo vuelvo a reiterar. Sí. ¿Vale? Además, fíjate que esto me recuerda un poco a cada vez que una persona, un deportista, quiere empezar a entrenar conmigo y lo hace porque tiene una serie de problemas a nivel locomotor o una lesión o está saliendo una lesión, siempre me preguntan que si yo podría ayudarles en su deporte. Y la verdad es que yo personalmente me siento preparado para ayudar prácticamente, o si no a todo deportista que venga a pedirme ayuda, ¿no? en nuestro sector del ejercicio. Porque al final, en lo que están fallando todos los deportistas, y hablamos de deportistas, pero si estamos hablando de un deportista que tiene un nivel de conciencia corporal muy elevado, imaginaos una persona que no es deportista o que simplemente va al gimnasio cada día para mantener su salud, hacer sus ejercicios de fuerza, sus ejercicios anaeróbicos, sus ejercicios aeróbicos, etcétera. Da igual, tanto unos como otros, en donde en general fallan es en estos pilares, en estos patrones de conciencia respiratoria, en estos patrones de movimiento, de estabilidad central del core, y luego en la transferencia al ejercicio de fuerza. Esto es lo que yo más me encuentro, y por eso yo he entrenado jugadores de fútbol, no profesionales, pero bueno, deportistas amateur, que al final la gran mayoría de nosotros somos amateur, deportistas, corredores de montaña. Ahora estoy entrenando a Violeta, que es profesional en voleibol, y al final no tienes que ser especialista en los deportes, porque en donde todos están fallando es en la base, en esto que estás explicando tú, Ángel, en la base de la pirámide. Y además Michael Boyd lo describe genial. Es decir, habrá un entrenador que haya entrenado a más deportistas que Michael Boyd y el tío te dice el 80% de la preparación física de cualquier deportista es común. Es decir, el 80% de la preparación física de cualquier deportista, independientemente de su deporte, es común. Por lo tanto,
Es decir, nosotros en un gimnasio no tenemos que preparar la táctica de cómo tienes que presentarte en el campo, tenemos que preparar lo que hay debajo. Exacto. Y eso, pues, ¿cómo que no? El otro día leí un post, me sacó de los nervios, a mí es muy fácil sacarme de los nervios, que decía, si entrenas a culturistas, no entrenes a deportistas. ¿Y por qué no voy a entrenar a un deportista? Por el hecho de que entrene a un culturista. El que tú no estés preparado para entrenar a un deportista y un culturista no significa que una persona que se haya preparado para entrenar por estética no pueda hacerlo de manera funcional. ¿Por qué no voy a hacer? Es decir, si a mí me llega un deportista, ¿qué te crees que me llega? ¿Porque ha visto que yo soy muy guapo? ¿O porque ha visto mi trabajo? Efectivamente. Además, tengo que apuntar algo más a esto, Ángel, y es que el culturista es especialista en biomecánica anatómica, porque el culturista lo que tiene que hacer es hipertrofiar, dar volumen y, bueno, y no solo dar volumen, ¿no? Acentuar la anatomía del ser humano. Y para esto tiene que ser un experto en biomecánica, en qué hace cada músculo, en cada posición, cómo se contrae. Entonces, eso es la base de todo entrenador, ya sea entrenador de fútbol, entrenador de atletismo, entrenador de voleibol, de natación o culturista. Y yo creo que antes de ser especialistas, entrenadores especialistas en algo, todos deberíamos ser entrenadores culturistas, por así decirlo. Sí, y además, es decir, a mí me encanta el culturismo, no me dedico a ello ni entreno a culturistas, pero me fascina el culturismo. Un culturista es culturista a las 24 horas del día, los 365 días del año. Un futbolista no es futbolista a las 24 horas del día, los 365 días del año. Un culturista sale un sábado por la noche y se toma su agua y su café. Un futbolista no. Bueno, depende cuál. No, pero en reglas generales, ¿sabes? El culturista, es decir, yo tuve una etapa de competición en las primeras etapas, en las primeras veces que salió la nueva fitness figura, ¿vale? Lo que es el Men Physique. Y yo recuerdo que yo en verano alquilaba una casa, no me iba a un hotel porque no podía comer cualquier cosa, alquilaba una casa y esa casa tenía que estar cerca de un gimnasio, porque yo incluso en mis vacaciones yo tenía que entrenar exactamente igual, ¿sabes? Es decir, a mí me parece que disciplinas como el culturismo realmente son disciplinas, ¿sabes? Sí, yo creo que el enfoque que le quieres dar va también de la mano de unos hábitos también de alimentación, claro, de un culto... Ya pueden ser mejores o peores, es decir, que ya uno pueda decir, no, pero te lo llevas hacia un extremo. Bueno, yo prefiero llevarme la alimentación a un extremo antes que llevarme al extremo otro tipo de cosas, ¿sabes? Sí, pero sí, yo creo que te entiendo perfectamente, que hablamos más bien ya de una filosofía de vida, de un culto al cuerpo, se haga mejor o peor, pero a mí me gustaría quedarnos sin irnos demasiado del enfoque de la fuerza, y en este sentido lo que el culturista le aporta al deportista en general es ese conocimiento de anatomía y biomecánica que tanto necesita tanto el entrenador como la persona para mejorar su salud y para potenciar su capacidad del entrenamiento de la fuerza. Dicho esto, tú eres no solo entrenador personal, sino practicas, entrenas cada día, de hecho te consideras atleta de power building. ¿Qué cosas positivas puede tener esta práctica? Igual, en cualquier persona, progresar en la fuerza máxima. Bueno, mira, porque, perdona Ángel que te corte, diferenciemos entrenamiento de fuerza mejorando las cargas, las cargas externas y comprometer nuestro cuerpo a exigirnos, pero luego ya hablamos de enfocarnos mucho más en que cada uno de nuestros días, de nuestras etapas de entrenamiento, vayan enfocadas a mejorar cada vez más nuestra fuerza máxima. Es una diferenciación, yo creo que importante. Mira, a nivel de sistema nervioso, porque todo lo que sea trabajar con cargas submáximas o máximas, estamos hablando de trabajo en sistema nervioso, de implicación al máximo del sistema nervioso. Hay que diferenciar que un buen powerlifting y un buen power builder nunca va a tirar siempre pesado. Esto es algo que yo aprendí de la mano de Rubén Castro, que es un español que
es uno de los mejores powerlifters que hay en el mundo, ¿sabes? Es decir, mi objetivo es mejorar mi masa muscular y mejorar mi fuerza. Pero eso no significa que yo siempre vaya a estar tirando muy pesado, porque entonces yo siempre se lo digo a todo el mundo, si fuese así, yo no quedaría ni para una paguita de la 11, ¿sabes? Es decir, quedaría con el aparato locomotor y con mi sistema nervioso destrozado, ¿sabes? Pero ¿en qué me beneficia? Pues en que yo voy, primero, a mí la mejor programación que me va es las cargas ondulantes. Yo voy ondulando las cargas para que mi cuerpo se vaya acostumbrando a ellas. ¿Qué beneficios tiene? No solamente estoy teniendo una masa muscular más grande, estoy teniendo unos tendones más resistentes, una mejor masa ósea. Hay gente que me pregunta, bueno, pero estás siempre a dieta. Digo, nada más hay que pasar un día conmigo para ver que yo no hago dieta. Tú lo sabes. Es decir, tengo un metabolismo tan alto, ¿sabes? Un metabolismo basal tan alto que yo me tengo que llevar todo el día comiendo para satisfacer ese mínimo de necesidades. Y aprendes muchísimo de tu cuerpo. Es decir, aprendes muchísimo de tu cuerpo. Porque aprendes qué es cómo un peso muerto variando diferentes puntos, diferentes ángulos, tu carga sube o baja, ¿sabes? Cómo al variar simplemente, por ejemplo, en un peso muerto le pongo una altura de 5 centímetros y la carga ya pasa a ser más dominante de cadera a ser más dominante de rodilla. Cómo una persona, el mismo movimiento es capaz de hacerlo empujando solo con las piernas y otro empujando solo, traccionando solo con la espalda. Sí, si se trata de el ejercicio físico de biomecánica, yo creo que un buen powerlifter aprende muchísimo de biomecánica tan simple con la práctica, ¿sabes? Y después, algo que es súper importante y que es algo que es lo que a mí más me gusta, es decir, a mí me gusta rodearme de profesionales que entiendan su profesión y que practiquen su profesión. Para mí eso es vital. Es decir, el entrenador entrena, ¿sabes? Es decir, si te dedicas a la fuerza, yo recuerdo que esta conversación la tuve con mi entrenador hace como 3 años, digo, si yo me dedico a la fuerza, yo tengo que conocer todos los aspectos de la fuerza. Y entre ellos, yo en su momento, pues dije, yo quiero saber cómo es la preparación física de un powerlifter. Es decir, cómo se lleva al límite de decir, hoy te vas a meter en una barra que va a pesar 200 kilos. Y cómo es también a nivel mental, ¿eh? Porque yo tengo muchos posts en mi Instagram que comienzo diciendo, miedo bajo la barra, ¿sabes? En la práctica deportiva, la práctica de la fuerza, en cualquiera de sus etapas te enseña mucho sobre tu cuerpo, sobre tus hábitos, te enseña a que tienes que cuidar tu cuerpo, que es algo súper importante. Tú tienes un físico y tienes mucho, quieres que te dure muchos años, por lo tanto, cuídalo. Y si tú quieres todos los días rendir en el gimnasio, sea que te toque ese día solamente el 60%, sea que te toque ese día el 90%, tú tienes que cuidar tu cuerpo. Y cuidar tu cuerpo va más allá de come bien y duerme, ¿sabes? Es decir, ve al gimnasio y pásate el roller antes de empezar a entrenar. ¿Vale? Decías algo muy importante antes, o muy interesante para mí, que era que hablábamos de deportistas y de personas en general, ¿no? Y tú me hacías el inciso de que no existen las personas en general, decías que todos somos deportistas. Para que una persona de a pie de calle se sienta deportista, tiene que tener objetivos. Un deportista tiene objetivos. Un futbolista tiene un partido de fútbol y un corredor de montaña tiene una carrera. Una persona de a pie de calle que se tiene que sentir deportista y tiene que entrenar la fuerza, su objetivo principal debería ser el de incrementar su fuerza máxima. No tiene por qué. No hay por qué incrementar. Ten en cuenta que incrementar la fuerza máxima se define o se refiere a que tú en una sola repetición vas a manejar más carga. Pero si tú manejas la misma carga más veces, también has aumentado tu fuerza. O si tú manejas la misma carga, el mismo número de repeticiones, pero con mayor facilidad, también has incrementado tu fuerza. Sí, no tenemos que valernos por el RM. De hecho, yo, por ejemplo, con mis alumnos, con mis clientes, yo no trabajo con la RM. No saben lo que es la RM. ¿Sabes? Trabajo por percepción de esfuerzo. Pero esa percepción de esfuerzo la tienes
la tienes más tú que él, o sea, que tu cliente. Normalmente lo Sí, que vemos es que el entrenador es el que lee esa percepción de sí. esfuerzo en el cliente y el que le va A la guiando. velocidad a la que se ejecuta, sus facciones durante la ejecución. Es Eso decir, es. hay veces que te dicen, no, 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 estoy en un 8 y tú lo ves que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Ujú. Sí, si estuvieses en un 8 los chorriones se te caerían, ¿sabes? Pero sí que tienes que trabajar la fuerza, pero no tienes que trabajarla con el objetivo de que suba tu RM, sino de que tus sensaciones sean cada vez mejor delante de esa carga, ¿sabes? Ujú. Y sobre todo, vuelvo a incidir lo mismo, que después eso cuando se extrapole o tenga una transferencia a tu día a día, pues que te sea más fácil, ¿sabes? Que te Sí. sea más fácil. O- Y cosas súper sencillas, es decir, yo tengo mujeres que me dicen, oye, pues he pasado de una densitometría, me he hecho una densitometría y antes tenía osteopenia y ahora tengo hueso normal. Es decir, eso también se ve, ¿sabes? Y no me canso tanto, todo eso. Es decir, el objetivo no es mejorar la fuerza para mejorar la RM. El objetivo es mejorar la fuerza para mejorar la calidad de tu vida. Fíjate, hablas de algo que yo creo que ya se sabe mucho en general, pero quizá todavía muchas personas no le dan la credibilidad que tiene a esto de la densidad ósea. Bueno, antes de meternos con este tema, quiero darle un poco de coba, un poquito de chance a la gente que nos está escribiendo Eliana Carmelo desde Uruguay, un saludo para ti también. A todas las personas que nos estáis viendo en directo, os animo a que nos escribáis, a que nos preguntéis, porque a nosotros también nos gusta, de hecho, con ese fin lo hacemos, el poderos responderos dudas que tengáis sobre la marcha, cosas pues en relación a lo que vamos hablando o no. En este caso Ángel seguramente os puede ayudar en un montón de cosas sobre la marcha. Atleta, muy buenas tardes. Ángel dice que te conoce, que ha asistido a alguna de tus clases y que le encanta. Yo creo que está... Sí, 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 está antecedente, me saludé el otro día. ¿Se puede recuperar el nivel perdido con el paso del tiempo incorporando ahora con el trabajo de fuerza? Eh, bueno, ahora vamos a seguir hablando de la densidad ósea, pero yo creo que le podemos contestar que si se puede recuperar ese nivel perdido, ¿no? A ver, recuperar el nivel perdido. El porcentaje perdido en la densidad ósea. Es increíble, ¿eh? La Pero ciencia... espera, no sé si se refiere a la densidad ósea, a ver si nos puede aclarar, porque yo no sé si se Vale. refiere a la densidad ósea o se refiere simplemente al trabajo de fuerza, al nivel perdido en el trabajo de fuerza, yo creo que se refiere. Sí, ambos. Vamos, Mira, hablar de la fuerza. Si se puede recuperar es la fuerza en tu nivel, si lo has perdido. claro que sí, claro. No solo se puede recuperar, es decir, hay estudios que te dicen en personas sedentarias de 87 años que son sometidas a un entrenamiento a sus 87 años, ¿sabes? Y mejoraron las capacidades, mejoró la fuerza y con ello pues mejoró muchísimas otras capacidades, ¿sabes? Se hizo un estudio además salió en el 2017-2018 en personas mayores y en personas mayores con osteoporosis, ¿sabes? Y mejoró la fuerza y mejoró la densidad ósea, ¿sabes? Aunque la ciencia es cierto que todavía no admite que se mejore la osteoporosis, Uh -huh. ¿vale? Pero sí, la clínica ha demostrado ciertamente de que sí. Yo tengo casos, es decir, no puedo decir, tengo casos de gente que estaba con una osteoporosis de caballo de no tener nada. No, pero de mejorar la porosidad del hueso, es decir, de mejorar el porcentaje de calcio que había en los huesos, pues sí tengo bastantes casos de eso, ¿sabes? Sí, Y de con densidad entrenamiento de también, de fuerza, ¿eh? densidad ósea también. Sí, Con mejora evidente, yo he tenido muchos clientes que me han traído igual la prueba de densidad ósea, el antes de empezar y el después de entrenar, y ha habido unos cambios brutales. Y ahora, por ejemplo, que estoy desarrollando un programa para mejorar el dolor lumbar, personas con patología de espalda, continuamente acabo cayendo siempre en el mismo fin, que es en el de ver que la densidad ya no solo sea en una pelvis o en la cabeza del fémur, sino también en las vértebras. Esa densidad ósea en el cuerpo vertebral es fundamental para que se mantenga no solo la salud del hueso, sino la altura que tiene que mantener entre vértebra y vértebra, en el disco intervertebral. Y esto
estas vértebras se nutren o aumentan, hace que mejore esa densidad ósea con las cargas axiales, ¿no? Con la fuerza en el vector vertical venciendo a la gravedad. Entonces, pues yo creo que esto es fundamental, el entrenamiento de fuerza, y lógicamente siempre vas a tener mejora, te pongas cuando te pongas a entrenar. Sí, mira, no solamente el entrenamiento de fuerza, hay tres factores muy importantes que pueden ayudar a una persona con osteoporosis, ¿sabes? El sol, por supuesto, sol y vitamina D, eso es sol, calcio y vitamina D. Eso es imprescindible. El entrenamiento de fuerza bien realizado, como tú dices, mirando sobre todo cargas axiales, intentando evitar ciertos movimientos, como a nivel de flexión lumbar y ciertas cosas, porque la enfermedad suele potenciar esa posición. Y el impacto. El impacto ayuda a la regeneración del hueso, a la redensificación del hueso. Es cierto que si nos encontramos una persona mayor, no la vamos a poner a saltar ya a esa edad. Pero yo, por ejemplo, a mis clientas siempre le digo, pues si tienes niñas de 14 años, haz que salten con 14 años. Porque es cuando el hueso va a empezar a acumular calcio, y el calcio que tú acumules en esa etapa será el calcio que tú tengas en tu madurez, ¿sabes? Es decir, eso de que antes decía las niñas a ballet y los niños a fútbol. No, pues las niñas también a fútbol, las niñas también a saltar, ¿sabes? Es súper importante. Es muy interesante esto que estás diciendo del impacto, Ángel, porque igual que al principio te decía que la gente oye fuerza y se protege y tiene miedo, ya cuando hablas de impacto ya ni te cuento, ¿no? En general tenemos miedo al contacto, al choque, a la fricción, al contacto, a que el pie esté descalzo contra el suelo, a golpearme contra otra persona o golpearme contra la pared, a tumbarme en el suelo duro. Tenemos miedo a todo eso, y la realidad es que nuestro cuerpo se nutre de todo este impacto. Y sin irme por las ramas, volviendo a lo del entrenamiento del impacto, que decías o que hablabas, hacías el comentario de que no vamos a poner a una persona de 80 años a saltar. A mí me gustaría contextualizar esto, y no solo en una persona de 80 años, en una persona de 60, de 40, de 20 años y de 10. Creo que todos tienen que entrenar ese impacto, porque todos se van a enfrentar en algún momento a un impacto. Sí, te he entendido. Un segundo, ya termino, Ángel. En este contexto de una persona de 80 años, ¿cuántas personas de 80 años no se han caído y se han roto la pelvis, se han roto la cadera o se han roto la muñeca? Y uno de los primeros que vi, primeros porque era quien seguía, seguramente haya muchos que lo hacían, entrenando ese impacto en personas mayores, fue a uno de mis profesores, que es César Collado, que es Ceco Trainer, y él entrenaba el impacto en las muñecas en un push-up, en un fondo pliométrico en una persona mayor, pero contra una pared. Al final la dosis es esa variante que determina cuánto de bueno o cuánto de malo es el ejercicio que se prescribe. La dosis hace el veneno. Exacto. Contextualiza, es decir, yo no pondría a una persona de 80 años que tiene osteoporosis, ¿sabes? Es decir, pero sí, por ejemplo, es decir, hay muchas maneras de causar un impacto o de buscar ese impacto. Lo puse hace poco en un post. La persona mayor, ¿sabes? El adulto tiene que trabajar la fuerza y tiene que trabajar la potencia, porque lo primero que pierde la persona es que se vuelve lento y después se vuelve débil. Entonces tú puedes trabajarlo simplemente pidiéndole que lance un balón y ya estás trabajando potencia. Y con la potencia que estás haciendo, estás trabajando el sistema nervioso, ¿sabes? Es decir, estás trabajando el sistema nervioso, coordinación intramuscular e intermuscular, que es súper importante, ¿sabes? Es decir, vemos la fuerza, tenemos un error. Es decir, la población tiene un grave error. Y es que cuando habla de fuerza, piensa en músculos. Y cuando hablamos de fuerza, tenemos que pensar en sistema nervioso. Para definir la fuerza de la manera más fácil, la fuerza es la manera de vencer la manera que tiene el sistema nervioso de vencer una resistencia a través de una contracción muscular. Pero es una capacidad que tiene el sistema nervioso. Yo es algo que hago muchísimo hincapié en las clases de 5x5. No estáis trabajando músculos. Cuando nos vamos a intensidades muy altas,
estamos trabajando la capacidad de tu sistema nervioso de vencer esa resistencia, ¿sabes? Y esa es la barrera que tenemos que inculcarle a la gente. Es decir, el músculo es el medio, pero tú estás trabajando tu sistema nervioso. Sí, de hecho, efectivamente, lo que mejora en esa coordinación intermuscular e intramuscular no es más que la cantidad de disparos que produce el cerebro a un determinado número de fibras musculares, ¿no? Y esa capacidad de estímulo al sistema nervioso produce de forma paralela una serie de beneficios en la salud. Por eso se dice que la mejora de la fuerza no solo trae beneficios en el propio músculo e incluso en el propio hueso, sino en todo el sistema a nivel endocrino, a nivel hormonal. Trae una modulación de todo el sistema endocrino y hace que desde el entrenamiento, desde el lado del entrenamiento, pues ayude a mejorar ese equilibrio de la salud integral que necesitamos tener, ¿no? Claro que sí. Y a nivel, mira, en la época en la que nos ha tocado vivir, donde poner la televisión es desmoralizante, el entrenamiento es una de las grandes barreras que tenemos, una de las barreras, no, de las grandes ayudas que tenemos para evadirnos de todo esto. Y si algo estamos aprendiendo, si somos inteligentes, si algo estamos aprendiendo a raíz de esta pandemia, es que el hacernos fuerte a través de la actividad física, ¿vale?, es lo que realmente más nos está ayudando con respecto a este virus. Es decir, ¿a quién está atacando este virus? Yo no me quiero meter en medicina en nada de eso, pero el 80% de las muertes por este virus es a personas que tienen enfermedades metabólicas, ¿sabes? La mejora de la fuerza, el entrenamiento con cargas, tiene una mejora impresionante en todo lo que son las enfermedades metabólicas, ¿sabes? Es decir, el control de la diabetes no se mejora más. La diabetes tú la puedes controlar con ejercicio, pero es que la puedes mejorar con ejercicio de fuerza. E incluso hablemos también de la oxidación de las grasas, ¿no? Cuando las personas piensan en tengo que perder grasa, tengo que hacer entrenamiento aeróbico, tengo que subirme a una elíptica, tengo que irme a andar a la calle. Creo que no existe mejor estímulo que el entrenamiento de fuerza para controlar esto, ¿no, Ángel? Claro, es decir, aumenta tu tasa metabólica. Aumenta tu tasa metabólica, ¿sabes? Se hizo un estudio hace ya muchísimos años. Yo creo que leí ese estudio en el 2017-2018. Se cogieron a 36 personas que tenían obesidad. Y la manera de hacerles perder porcentaje de grasa fue pues hacer que entrenaran como culturistas, que yo tampoco lo veo del todo lógico, pero les enganchó la estética. Les enganchó el hecho de que, primero, no pasaban hambre, porque tenían que comer para aumentar la masa muscular. Segundo, redujeron el porcentaje de grasa. Tercero, se engancharon a través de la estética. Es decir, que el entrenamiento con carga sirvió para la reducción del porcentaje de grasa, totalmente. Totalmente, en 36 obesos. Así es, y bueno, efectivamente, no hay que... A mí cada vez me gusta ser menos extremista y efectivamente no solo hay que entrenar la fuerza máxima y no solo hay que entrenar hacer el ejercicio aeróbico, sino que hay que hacer un poco de todo, ¿no? Tenemos que anclarnos un poco en el concepto evolutivo del ser humano, que es que necesitamos ser ni el más fuerte, porque el ser humano no es el animal más fuerte, compáralo con cualquier otro animal, ni el más rápido, no somos el más rápido ni de lejos, una vaca corre más rápido que el hombre más rápido del mundo, que Usain Bolt, no somos ni el más resistente, el ser humano tiene que ser muy bueno en cada una de las capacidades físicas que necesita. Por eso necesitamos entrenar la fuerza, necesitamos entrenar la resistencia, necesitamos entrenar los picos de entrenamiento, los picos anaeróbicos de fuerza-resistencia, y todo esto será un combo espectacular para mejorar nuestra salud y de la mano para que se vea beneficiada nuestra estética. ¿Por qué el ser humano es la especie que sigue sobreviviendo? Por su capacidad de adaptación. De adaptación. ¿Sabes? Es decir, por su capacidad de adaptación. Por eso el ser humano es la especie que sigue viviendo. ¿Cuál es la capacidad que todo deportista, profesional o no profesional, debe de mejorar? Su capacidad de recuperación.
cuanto mayor capacidad de recuperación tengas, ¿vale? Mejor atleta serás. ¿Por qué? Porque vas a poder meter mayor carga. ¿Sabes? Es decir, ¿cuál es la mejor capacidad? ¿Cuál es la capacidad que nadie entrena? La regeneración, la recuperación. Es decir, todo el mundo queremos las horas que pasamos en el gimnasio, pero después terminamos de entrenar y nos dicen, pásate un poquito el foam, o pásate un poco la pistola, que es todavía más fácil, y ya nos da pereza. ¿Sabes? Sí, pero este concepto también es súper interesante porque es así. En realidad el gran atleta no es el que más produce, sino el que antes se recupera de eso que ha creado. Y bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar ahí, me lo voy a apuntar porque me parece un tema cuanto menos interesante de tratar en otra charla. Y a mí me gustaría que habláramos también de tu faceta como entrenador, que esto sí que será más chocante para todo el mundo, especialista en pilates, porque tú eres especialista en fuerza y eres especialista en pilates. Y viéndolo así, pues es como dos extremos súper opuestos, pero en realidad ya sabemos, tanto tú como yo, como muchos profesionales, que una cosa va de la mano de la otra. Y además hay muchas personas que o hacen fuerza o hacen pilates. Está el que hace pilates, la mujer o el hombre que hace pilates, que con eso tiene sus necesidades cubiertas para estar bien de salud y no quiere dar el paso a hacer entrenamiento de fuerza. Y está lo contrario, está la persona que hace ejercicio de alta intensidad, hace entrenamiento de fuerza, pero nunca hace ningún tipo de trabajo de control de estabilidad central, respiración, todo lo que te puede aportar el Pilates. Háblanos un poco sobre tu perspectiva en el método Pilates, por favor. Mira, te voy a contar una anécdota. Es decir, yo durante 10 años yo solamente me dediqué al método Pilates. Cuando yo llego a Madrid, yo solamente me dedicaba a entrenar el método Pilates, es decir, como entrenador personal. Siempre he entrenado fuerza, pero me dedicaba solo al entrenamiento de Pilates. Yo como profesor de Pilates, además, alguna vez te lo he comentado, ¿no? Yo he dado muchas convenciones, incluso a nivel internacional, y me pasó una cosa súper curiosa en una convención internacional en Zaragoza. Pusieron un cartel, yo iba a dar Pilates y las lesiones de espalda, ¿no? Y en el cartel pues salía mi cara, pero no salía mi cuerpo, ¿no? Y entonces, pues yo llegaba, iba subiendo las escaleras, me dijeron, en la sala tal, la sala está llena, tienes todo esto, tienes... Y pasa una chavala y me da un golpe y me dice, quita, como que llegaba muy tarde. Y sale corriendo para la sala. Y yo le digo, no te preocupes, hasta que yo no entre, no va a empezar. Claro, me dice la tía, estúpido. Y claro, ella, pues, vería este tocho y diría, ¿qué hace este tocho en esta convención de Pilates? Y claro, cuando entro y me subo para dar la clase, se me queda mirando como diciendo, tierra, trágame. Digo, sí, yo soy el de la foto. ¿Sabes? Es algo que resulta muy curioso. Incluso yo llegué a Madrid para trabajar en una cadena de centros deportivos, pero yo iba a trabajar en el área de Pilates. Y muchas veces cuando me llamaban y me decían, baja a la recepción que han venido a preguntar información sobre los entrenamientos de Pilates. Entonces me decía, pero ponte una sudadera muy ancha para que no se te vea. Claro, porque a la mayoría de la gente concibe el entrenador de Pilates como esa persona delgadita, muy fibrado, ¿sabes? Que tiene una movilidad impresionante. Y no tiene nada que ver. Es decir, métete en internet, métete en Google y pon la palabra Josep Humberto Pilates, ¿sabes? Y verás que era un tío corpulento, practicó boxeo, practicó artes marciales, entrenaba pesas con lo que se conocía en ese momento, diseñó elementos para mejorar la fuerza, el reformer, el Cadillac, la silla, todo eran elementos para trabajar la fuerza, ¿sabes? Es decir, él empezó trabajando los ejercicios de suelo y cuando se dio cuenta de que los ejercicios de suelo que había diseñado no todo el mundo podía hacerlo, pues dijo, voy a hacer varias máquinas donde la gente primero se ponga fuerte en esas máquinas a través de muelles y después practique el suelo, ¿sabes? Y yo, pues, soy un friki del método Pilates. En su momento yo aprendí el método original, es decir, el que Pilates potenció en los bailarines. Y con el paso del tiempo, pues fui estudiando con otras escuelas un Pilates más contemporáneo,
que tuviese en cuenta pues las posiciones de la columna. Pilates trabajaba con un exceso de retroversión pélvica. Hay escuelas pues como la escuela canadiense Stott, que empezó pues a trabajar un poquito más mirando la naturalidad de la columna, ¿no? A trabajar en posiciones más neutras. Empezó a incorporar una respiración más adaptada hacia el movimiento, y a mí todo eso siempre me llamaba muchísimo la atención, porque yo decía, es que ¿quién no tiene una lesión de espalda? Es decir, según todos los estudios, el 80% de la población mundial a lo largo de la vida tendrá lesión, tendrá algún dolor en la espalda. Y a mí pues me llamaba muchísimo la atención eso de tener un cuerpo ágil, ¿sabes? Es decir, que sea fuerte ante el movimiento, y aparte pues a mí me llamaba la atención el entrenar con cargas, el entrenar fuerza, ¿sabes? Es decir, he practicado casi todos los deportes de fuerza que hay, y además hasta el año 2015-2016 yo me centro simplemente en el entrenamiento del método Pilates, y estudiando en un curso de fuerza funcional, pues empecé a decir, bueno, y si saco a la gente del reformer y empiezo a introducirle una sentadilla con una goblet, ¿sabes? Y empecé a sacar a mis clientes del reformer y a meterle pues entrenamiento súper fácil, diferentes patrones de movimiento, diferentes ejercicios. Y llegó el momento en que ya mis clientes me decían, no, ¿y si nos saltamos la parte del reformer y nos vamos directamente? Y a partir de ahí pues vi que Pilates era un complemento perfecto, pero que no debía de ser el plato principal. Y fue cuando ya empecé más a especializarme en entrenamiento de fuerza. Sigo practicando Pilates, me sigue interesando muchísimo. Hay algo, sobre todo, el otro día lo comentaba con Dani, hay algo que admiro de las escuelas de Pilates, de las antiguas escuelas de Pilates. Con Dani hablas de Dani Cobo, entrenador de T-Center. No, con Dani. ¿Con? Dani Romero. Sí, con Dani Romero. El otro día le comentaba que cuando yo me saco la primera certificación de Pilates, esto me parece grandioso, que a fecha de hoy muchas escuelas todavía lo pidan. A mí la escuela me pidió que para examinarme yo tenía que presentar 600 horas de práctica. 600 horas de práctica. Y esas 600 horas de práctica estaban divididas en 3 fases. Una persona me había tenido que dar a mí 200 horas de clase, y yo tuve que presentar hora, fecha y firma de esa persona que me había dado una hora de clase. Yo había visto a personas que daban un Pilates correcto 200 horas, y esas personas firmaban como que yo había estado en su clase viendo esas clases, otras 200 horas. Y yo había empezado a dar clases a otras personas, amigos, familiares. Yo siempre decía, gente que si se lesiona no te denuncie, ¿sabes? Y yo tuve que presentar otras 200 horas. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a examinarme, yo ya era una persona que conocía realmente el método. Ojalá hoy, eso también se hiciera en escuelas de fuerza, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, que una persona que va a ser entrenador personal y que va a prescribir una sentadilla, hubiese hecho previamente 200 sentadillas con carga, para que supiese cómo realmente adaptarlo a la persona. Y yo veo que, por ejemplo, en nuestro sector eso últimamente está fallando. Todo el mundo entrena fuerza, todo el mundo prescribe fuerza, todo el mundo receta fuerza, ¿sabes? Pero no todo el mundo ha hecho una sentadilla o hace a menudo una sentadilla, ¿sabes? Eso es algo que me encanta de las antiguas escuelas de Pilates. Es decir, tú vas a ser entrenador de Pilates, pero yo me voy a asegurar de que tú sabes hacerlo, ¿sabes? Sí, este concepto del que hablas tú de formarse y experimentarse en una materia a través no solo de la teoría, sino también de la práctica, y no solo de la práctica, sino del expertise, ¿no? En sí, creo, yo también lo comparto, que es fundamental labrar una base a través de la repetición, del ensayo y del error continuado una vez tras otra, y conseguir ser un verdadero experto en la materia. Yo, por ejemplo, en la última certificación de Team of Training Method, esta certificación aprobaba a los instructores con una serie de test finales físicos. También había una serie de test prácticos de
explicación, de coaching y también teóricos, pero lo que hacía que al final tú pudieras aprobar eran superar estos test físicos que te aseguro que no eran nada fáciles. Y todavía hay personas que no lo terminaron de comprender bien, ¿no? Que no pudieran ser titulados con nuestra certificación de Team Move Training Method sin haber superado estos test físicos. Y efectivamente hay que sentir el movimiento, para poder explicarlo y para poder prescribir, primero tienes que haber sentido en tus propias carnes esa progresión, ¿no? Que es lo que necesitas saber para luego poder prescribirlo. Pero, Ángel, a mí lo que me gustaría es que a todas esas personas, y volviendo un poco al tema del Pilates, a todas esas personas que, por un lado, vamos a hablar de dos escenarios: las personas que hacen solo Pilates y que o les da miedo o les da pereza o no han dado ese paso a empezar a entrenar la fuerza, ¿qué les dirías para que dieran ese paso? Y luego en el otro escenario, el contrario, quizás esas personas que son más jóvenes, que solo han entrenado fuerza, que tienen menos tiempo por una vida más ajetreada y hacen su fuerza y se van, ¿qué les dirías para que dieran la vuelta a la tortilla y dijeran: tengo que incorporar clases de Pilates a mi planificación de entrenamiento? Mira, ambos escenarios son carentes de, ¿sabes? El primer escenario es carente de fuerza. Y eso, tarde o temprano, va a desembocar en cosas. Es decir, debilidades, tu día a día no te será más fácil, puede que tengas un movimiento súper bonito, que tus músculos tú pienses que estén alargados y que tú te sientas resistente, pero te falta lo principal, te falta la fuerza, ¿sabes? Es decir, tu músculo está diseñado para trabajar la carga, ¿sabes? Y el método Pilates pues es carente, salvo que te hinches a hacer flexiones en la clase o sentadillas, pero aún así pues no trabajas la bisagra de cadera tal y como debieses, no haces ejercicios de locomoción con carga. Hay muchas cosas del entrenamiento, hay muchas necesidades de tu cuerpo que no están siendo suplidas, ¿vale? Y al joven que nunca hace Pilates y que además lo ve como que esto no es para mí, porque eso es algo que yo he visto muchísimo, pues yo te invito a una clase mía en T-Center. ¿Sabes? Yo te invito a una clase mía y allí todos los martes lo veis cuando llega alguien nuevo y le pregunto yo: tú vienes a relajarte, ¿no? Dice: sí, yo vengo a relajarme. Digo: vale, pues al final de la clase me cuentas, ¿sabes? Sí, bueno, yo creo que para que todas esas personas que... Bueno, hablamos de Pilates porque es un método que es más fácil trabajar en la base de lo que necesitamos con un método que buscar a un entrenador. Podemos hablar de Pilates y podemos hablar de tener un entrenador personal que te dé los estímulos más similares, extraer del método Pilates esos estímulos más específicos que necesita la persona para cubrir sus necesidades más concretas, ¿no? Porque al final Pilates no deja de ser efectivamente un método y nosotros utilizamos un método para aprovecharnos de las herramientas que tiene ese método y acoplarlas dentro de nuestros puntos débiles, y cada persona tiene unos puntos débiles diferentes, ¿no? Entonces, lo que yo sí veo, el enfoque que yo le daría a todos esos chavales y chavalas, o no chavales y chavalas, más mayorcitos, que a día de hoy ya casi todo el mundo, mucha gente entrena, y que entrena sobre todo la fuerza y se ven reacios a probar Pilates, ¿no? O a decir: voy a contratar un entrenador personal para trabajar de forma más meticulosa, para hilar fino en mis puntos débiles. Yo les diría a todas estas personas que cuando yo he empezado a trabajar la respiración, cuando yo he empezado a trabajar la simetría muscular, cuando yo he empezado a trabajar la fuerza del core desde un punto de vista más profundo, desde el control del suelo pélvico, desde el control rotacional y antirrotacional del tórax junto con la pelvis, cuando he empezado a trabajar todo esto, los índices de fuerza en todos estos atletas, en todas estas personas, han aumentado entre un 10 y un 40%. Es una barbaridad los incrementos de fuerza que se producen con el trabajo en la base.
Y el trabajo de la base, bajo mi punto de vista, podría entrar el método Pilates o el trabajo meticuloso de la conciencia respiratoria y la aplicación de fuerza y cargas desde este punto de vista. ¿Cómo lo ves, Ángel, este enfoque? Ya, perfecto. Lo podemos llamar Pilates, le puedes dar el nombre que quieras, ¿no? La base es la base. Y si tú realmente quieres realizar un entrenamiento con cargas, un entrenamiento de fuerza enfocado a tu rendimiento, a tu salud o a tu estética, tú tienes que fomentar esa base. Si no, serás un atleta, como describe Gray Cook, serás un atleta sobrepotenciado. Y un atleta sobrepotenciado siempre acaba en una lesión, ¿sabes? Si vas a tener mucha fuerza, vas a ser muy potente. En T-Center tenemos casos de personas que han llegado a nosotros para readaptarse y que son personas con una masa muscular increíble. Joaquín, que viene del mundo del rugby, ¿sabes? Y que decía, tuyo, no tengo estabilidad en las rodillas, ¿sabes? Es decir, si no trabajas la base, bien a través del método Pilates o bien simplemente a través de un buen entrenador que sepa trabajar la base, pues tarde o temprano serás un atleta sobrepotenciado y no vas a acabar todo lo bien que pudieses. Sí, quizás no cambiar, esto lo hablaba con Jorge Domingo el otro día, que cuando tienes un gran atleta de una forma súper adaptada al deporte, siempre se dice que no lo toquemos, ¿no? Porque ya está a un nivel muy alto, pero eso no está reñido con mejorar la base, con mejorar la conciencia del control motor, etcétera, ¿no? Si tienes un jugador de rugby que es una bestia parda y es muy bueno y viene a entrenar contigo ni siquiera porque esté lesionado ni para recuperarse, sino simplemente para potenciar mucho más, es lo que yo estaba explicando anteriormente, ¿no? Que al final tenemos que ser capaces de potenciar al máximo todas nuestras capacidades. Una persona que no ha entrenado nunca, con nada que haga, estará mejor físicamente, pero un atleta de élite ya prácticamente hay muy poquitas cosas donde puede tocar para que su rendimiento mejore. Pues quizá esa persona, si toca dos detalles de su alimentación, puede mejorar un 0,5 su rendimiento por ciento. Si toca un detalle de sus ritmos de descanso, de acostarse un poco antes y levantarse un poco antes también, pues también. Y si toca, por ejemplo, un detalle de la mejora de la respiración, también puede mejorar su rendimiento, aunque sea un 0,x%, y esto hace que en los atletas de élite se marque una diferencia clara. Un corredor de montaña, cuando uno queda primero, el otro queda segundo, la diferencia puede ser de un segundo, y esa diferencia de un segundo puede ser simplemente que has comido la noche de antes. Mira, ahí en deportistas de élite no solamente no vas a cambiar lo bueno, sino incluso no vas a cambiar lo malo. Yo una vez tuve una charla acerca de Lidia Valentín, me mandaron una foto de Lidia Valentín realizando un clean y su rodilla estaba colapsando en valgo. Digo, pues a ver quién es el guapo que le cambia a Lidia Valentín, que le corrige a Lidia Valentín el valgo, porque lo mismo si no hace valgo no levanta esos kilos, ¿sabes? Entonces, incluso eso se lo tengo que permitir, sabiendo que puede que a largo plazo sea lesivo. Pero sí le puedo decir que trabajemos un poquito más el suelo pélvico y mantener una mejor estabilidad, una mejor creación de la presión intraabdominal. O sí podemos mejorar su estabilidad de cadera para que pese a ese colapso de rodillas, su cadera no tenga tanto daño, o su tobillo, ¿sabes? Es decir, en deporte profesional no debemos tocar ni lo bueno ni tampoco lo malo, ¿sabes? Porque puede que eso malo sea lo que lo hace tan bueno. Efectivamente, y ni siquiera, porque hablamos de lo bueno o de lo malo, y hablamos de lo malo teniendo en cuenta que un valgo de cadera, un valgo de rodilla puede ser malo, e incluso es todo muy subjetivo, ¿no? Puede ser que esa persona salirse de ese valgo de rodilla sea lo que la rompe, sea lo que la lesiona, ¿no? Entonces yo estoy más contigo en el punto de vista del entrenamiento del equilibrio articular. O sea, una rodilla que va a valgo, pues vamos a entrenar la musculatura que controla ese valgo simplemente. Esto no quiere decir que a nivel técnico tenga que cambiar el movimiento. Yo voy a intentar prehabilitar para no tener que rehabilitar, pero no voy a tocar nada de lo que esa persona la ha hecho campeona. Claro. ¿Sabes? Y sobre todo porque a nivel técnico, si Lidia Valentín busca un preparador físico, como puede ser Lidia Valentín como cualquier otro, ¿no? ¿Sabes? No es para mejorar la técnica de su ejercicio,
sino para mejorar sus capacidades físicas. Ujú. ¿Sabes? Y hace poco escuché un podcast que me gustó muchísimo, que es ¿cuál es el papel real de un entrenador personal cuando coge a un deportista? Sí. Tú te dedicas al tenis, pues yo te voy a poner una pesa con una goma y vamos a estar haciendo el saque de tenis. No, eso lo haces 8 horas en un terreno. Tú vas a venir aquí, vas a potenciar pues, el tener un hombro estable, el tener una buena estabilidad a nivel escapular, el mantener la rotación a nivel torácico simétrico, ¿sabes? El trabajo rotacional y antirrotacional. Y voy a trabajar el resto, pero esto deportivo no, ni te lo toco. Claro. A ver, tenemos que tener claro que somos entrenadores personales y el concepto del entrenador personal tiene que calar hondo en la sociedad en el sentido de que tienen que entender que nosotros preparamos la condición física genérica, prepararte para que puedas vivir sin riesgo a hacerte daño. Contextualizando esto de cara a un deporte, a un deportista, tenemos que seguir en las mismas. El deportista, ¿qué déficits de movilidad, qué déficits de fuerza funcionales y básicos son los que tienen para que esa persona pueda dar el siguiente paso a entrenar sus entrenamientos de técnica más específicos de su deporte y para que esa persona esté más preparada para soportar ese estrés de su deporte, ¿no? Entonces, al final es eso. Yo todo el rato me recuerda a al proceso, al proyecto que tengo yo con mi deportista, con Violeta, que es jugadora de voleibol profesional, que venía cuando acabó la temporada pasada con un hombro no lesionado, con un hombro destrozado, no podía ni levantar el brazo más de 20 grados. Y lógicamente en esa fase de la recuperación mi objetivo fue detectar por qué está lesionada, vale, ha habido una sobrecarga por exceso de golpes, vale, y por qué ese exceso de golpeo necesariamente tiene que ser lesivo, pues no, ese exceso de golpeo puede llevar una sobrecarga si no hay un buen juego de la escápula, si no hay una buena capacidad rotacional de la columna, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que detectar todos estos puntos débiles y esos puntos débiles no son puntos débiles del deportista de voleibol, son puntos débiles del ser humano. El ser humano tiene que tener la capacidad de rotación. Esto también lo explicaba muy bien el otro día Jesús Ochoa, la capacidad de rotación de la columna. Si tu columna no rota, tu hombro no tiene la capacidad de moverse también de forma eficiente. Si tu columna no rota a la derecha, tu hombro suplirá esa falta de movilidad del tórax y el hombro atrapará el espacio subacromial, etcétera. Bueno, no me quiero poner excesivamente técnico, pero para que quede claro y que todo el mundo entienda esto, que al final tenemos que abordar el entrenamiento desde la base y desde la base pues ya reuniendo y englobando todo lo que hemos hablado, entrenamiento básico como puede ser el método Pilates y entrenamiento, sobre todo entrenamiento de fuerza en pilares básicos y en gestos básicos del ser humano. Ángel, me gustaría comentar que dice aquí Atleta que los gimnasios convencionales están llenos de entrenadores que tan solo dicen lo que tienes que hacer pero no te lo enseñan. ¿Qué opinas de esto, Ángel? Pues te doy la razón tristemente. Pero te voy a preguntar también a ti para qué vas a un gimnasio convencional. Es lo que yo decía al principio. Es decir, si tu objetivo no es ponerte como Arnold Schwarzenegger, ¿para qué vas a un centro que fue concebido para personas que quieren ponerse como Arnold Schwarzenegger? ¿Sabes? Si necesita una persona de a pie, necesita entrenar la fuerza, necesita entrenar potencia, necesita cosas que, además, estoy adelantándome a mi post del jueves, ¿sabes? Necesita hacer cosas que no se hacen en los gimnasios. Tú no vas a ver en un gimnasio a nadie transportar peso. Y es algo que, por ejemplo, en T-Center lo vemos como el pan nuestro de cada día. El farmer. Es decir, yo siempre se lo digo cuando una persona empieza conmigo. No habrá día que no vengas conmigo y no hagas un farmer en alguna variante. ¿Sabes? Necesitas cargar peso. Necesitas lanzar cosas. ¿Vale? Porque necesitas ese estímulo a nivel de tendones. ¿Sabes? Necesitas lanzar cosas. Necesitas saltar. Entonces el problema no está tanto en los profesionales que trabajan en este tipo de gimnasios, sino en los clientes que van a este gimnasio, a este tipo de gimnasio convencionales que se están equivocando, ¿no?
Claro, de es decir, centro. es que vas al centro equivocado. O sea, es como si tú quieres comprar pescado y vas a la frutería. Claro, también tenemos que mirar, es decir, en la mayoría de gimnasios, en España ha habido una proliferación de centros deportivos. No, no quiero que se me eche ahora todo el mundo encima, pero si se me echa, pues bueno, no estoy diciendo nada. Bueno, iremos aclarando todo. A ver, en España ha habido una proliferación de centros deportivos low cost impresionante, impresionante. Y por regla general, pues la mayoría están siendo, es decir, el trabajador tiene unos mínimos conocimientos sobre la actividad física. Y entonces, pues, claro, ¿por qué contratan a los que menos saben? Porque económicamente son los que les salen más baratos. Chavales que están terminando TAFA, chavales que están estudiando TAFA o chavales que han hecho un curso de un fin de semana. ¿Sabes? No es que no entrenen, ¿sabes? Es que todavía no tienen la capacidad de saber entrenar ellos. ¿Cómo van a entrenar a otra persona? ¿Sabes? Pero en lo que se basa la mayoría de estos centros deportivos, en que no les sale caro el personal. Y además que es personal que le cubre una recepción, le cubre una sala de pesas y si hace falta limpiar, pues también limpia. ¿Sabes? El error es buscar que yo quiero ponerme en forma y lo busco en un centro deportivo que no me ofrece todo lo que mi cuerpo necesita. Eso es el error. Lo tengo aquí porque es que lo estuve leyendo ayer en un artículo y me pareció fascinante. Es decir, es cierto. Vamos a un gimnasio buscando un objetivo y vemos que esa instalación no está diseñada para lo que nosotros queremos. Porque a mí, la mayoría de la gente cuando me ve me dice, yo como tú no me quiero poner, tranquilo, yo no te voy a poner como tú, ¿sabes? Yo no te voy a, no es mi objetivo, ¿sabes? Mi objetivo es que sepas caminar bien, que sepas respirar bien, que sepas movilizar tu cuerpo, ¿sabes? Eso que es lo que tu cuerpo necesita. Eso que tu cuerpo necesita, ¿te lo está dando ese centro deportivo? Porque el Zumba está muy bien. Si te quieres distraer, métete a una clase de Zumba, ¿sabes? De lujo. Pero si tú te quieres poner en forma, no te metas en una clase de Zumba. Con todo mi respeto para los zumberos. Sí, sí, bueno, dependiendo, ¿no? Igual, Ángel, hay que contextualizar mucho por ejemplo, hablando ahora del Zumba, una persona que lleva sin moverse prácticamente nada un montón de años y que el simple hecho de darse un paseo ya le sube la frecuencia cardíaca, pues a esta persona una clase de Zumba le puede ser una buena estrategia para crearle adherencia al entrenamiento. Todo lo que te haga levantarte del sofá, bendito sea. Eso es. ¿Sabes? Todo lo que te haga. Pero a mí me gustaría, perdona que te he cortado, Ángel, a mí me gustaría, por otro lado, defender un poco esa figura del entrenador de sala, de estos gimnasios low cost, de este tipo de superficies a los que quizá no pueden llegar esos profesionales con tanta formación. Porque yo he estado en esa situación. Tú también has estado en esa situación. Y, por ejemplo, quizá lo que falta no es tanto el conocimiento, sino como todo en la vida lo que falta es actitud. Yo, ni de lejos, tenía los conocimientos y la formación y la experiencia que tengo ahora, lógicamente. Pero puedo asegurar que todas las personas a las que yo me acercaba a ayudar, les daba un servicio que ese era el mejor servicio del mundo. Daba igual que al lado estuviera el mejor entrenador de la historia, que os aseguro que esa persona se quedaría conmigo por la ilusión y las ganas que yo le pondría. Y por eso quiero decir que a día de hoy pues tiene que haber de todo, ¿no? Pero yo sí creo que hay muchos chavales que aportan una gran ilusión, un gran carisma, un gran enfoque a su trabajo de ese momento, y que, como todo, ¿no? Habrá personas que sean más vaguillas o que a lo mejor no han encontrado su profesión real y puedan estar un poco menos motivadas, pero por lo general yo creo que sí se da esto, y no lo digo por decir algo, sino porque en los últimos 2 años he ido algunas veces a algunas superficies, he ido a algún Dream Fit, he ido a algunos gimnasios de estos low cost, y no he tenido ni una mala experiencia de estos entrenadores. Sí que es cierto que lo que he visto es falta de conocimientos en estos profesionales. Sí que es cierto que por lo general se da que son
chicos y chicas muy jovencitos o muy jovencitas, o no, puede haber alguno que no sea tan jovencito, pero son personas que les falta todavía profundizar mucho en el entrenamiento, ¿no? Y más que esos profesionales en concreto, lo que todavía veo más es falta de profesionales, falta de instructores de sala. En una sala en la que en una hora punta de un Dream Fit pueda haber, no sé, 200 usuarios, 300 usuarios, no puede ser que haya tres instructores o sea, un instructor por cada 100 usuarios, o un instructor por cada 80 usuarios, porque es inviable, porque de lo que se trata es que todas las personas que están entrenando estén protegidas, estén cuidadas, porque las personas de pie de calle no tienen la obligación de saber de ejecución de ejercicios, de saber de biomecánica y de saber, bueno, bajo mi punto de vista todos deberíamos saber un poco más de nuestro propio cuerpo, pero ya que vas a un gimnasio y pagas por el gimnasio, no solo que tú estés pagando por las máquinas y por las instalaciones, sino que estés pagando por un servicio, por una atención, por una persona que te ayuda y te dice, no, mira, agarra en vez de aquí, agarra aquí, en vez de poner las manos así, ponlas asá, y cuando hagas el peso muerto no dobles la espalda así, saca pechito para no hacerte daño, básicamente. Entonces, yo creo que el problema está más bien en este concepto de tener más profesionales, ¿no, Ángel? Ya, es decir, con todo mi respeto, porque yo empecé en una sala, ¿sabes? Yo empecé en una sala, yo creo que es echarle ganas a la cosa. Si tu pasión, porque yo lo tengo súper claro, la palabra que a mí me define es pasión. Si tu pasión es el entrenamiento, ¿vale? Tú a cada persona que le ayude vas a ver una manera de enriquecerte como profesional, ¿sabes? Yo recuerdo que yo empecé en una sala sin tener ni idea, pero entrenaba. Y entonces, pues, daba clases de aeróbic y me dijeron, métete en la sala y así te pagamos un poco más. Y yo siempre vi la formación como una inversión. Si yo cobro X dinero y no sé, si sé, cobraré un poco más, ¿sabes? Y es simplemente tener miras y decir, no, pues yo estoy aquí, me pagan poco, tengo que echar unas horas y lo mismo tengo otro trabajo, pero voy a echarle ganas y voy a hacer las cosas bien. Y mal por la empresa que escatima en decir al profesional, oye, fórmate, porque incluso la empresa podría decir, vamos a hacer formaciones privadas en los centros, y mal por el profesional que está y no le echa ganas y no ve la oportunidad que es trabajar en una sala. Porque yo empecé trabajando en una sala de un gimnasio de barrio y después estuve trabajando en una de las mejores salas que hay en Madrid. Y yo estaba el 100% cuando estaba como monitor de sala. ¿Por qué? Porque si yo te atiendo a ti bien en una sala, como cliente, el día que tú te pienses en contratar un entrenador personal, vas a pensar en mí, en la persona que te ha ayudado y que te ha ayudado bien, ¿sabes? Entonces, estos profesionales que empiezan de cero en un gimnasio, que vean que eso, cada día y cada cliente que puedan ayudar, es una oportunidad de enriquecerse, de mejorar. Y sobre todo, muchas veces me dicen, es que los cursos de entrenamiento, los buenos cursos de entrenamiento son muy caros. Cierto, porque te van a enseñar bien. Pero tú no tienes que verlo como un gasto, tienes que verlo, o deberías de verlo, como una inversión, ¿sabes? Y Así si es. inviertes, eso te va a ser devuelto. Eso es así. Eso es así. Yo lo tengo súper claro. Al final lo que los profesionales, lo que los futuros profesionales aprenden en la universidad y en la escuela son conceptos muy básicos de lo que tú tienes que saber para luego especializarte en algo. Y hablando del entrenamiento personal y del ejercicio y de la biomecánica en sí, pues bueno, todo el que me conoce sabe que yo no soy graduado en ciencias de la actividad física, pero digamos que a mí no me ha hecho falta ese paso para saber todo lo que sé, y es porque simplemente me he especializado y me he preocupado de cubrir esa base que te da la universidad. Digamos que me he ahorrado tiempo, porque en esos 4 años de universidad lo que a mí me interesaba se podía estudiar en uno. Y yo en un año estudié todo lo que tenía que saber que me aportaba la universidad para luego poder profundizar en los otros 3 años. Cuando yo tenía 4 años como entrenador personal,
muchas personas no se explicaban, me decían, oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como entrenador personal? Y yo le decía, 4 años. Y muchas personas no se explicaban cómo yo, teniendo 4 años de experiencia en el sector y sin tener la carrera, podía saber todo lo que sabía. Y aclaro, no es que yo sepa muchísimo, ni me estoy tirando flores, ni nada por el estilo. Simplemente que cuando tú aumentas la eficiencia de tu tiempo, al final, pues eso se nota. Y tú, durante 4 años de carrera, si lo que quieres ser es entrenador personal, yo personalmente creo que de esos 4 años de carrera sobran 2 al menos. Y entonces, pues bueno, creo que estos profesionales que salen de la carrera, pues lo primero que tienen que hacer es empezar a destinar dinero a su formación, a formaciones privadas, que es donde existe esta calidad en los conocimientos y la aplicación de lo que ellos quieren desarrollar en el futuro. Hay que tener inquietud. Es decir, ¿tú qué es lo que Ahí lo quieres? pone Atleta 2021, que no me acuerdo cómo se llamaba, me lo dijo el otro día. Hay que tener inquietud, ¿no? Inquietud. ¿Tú dónde quieres estar mañana? Yo tenía el director de O2 Madrid me decía, ¿tú cuánto quieres cobrar mañana? Porque tú puedes decidir lo que cobres mañana. Marisol era, perdona. Sigue, Ángel. ¿Vale? Es decir, cada uno en el entrenamiento personal, hoy día hay trabajo. Y hay tanto trabajo que tú puedes decidir cuánto quieres ganar mañana. Yo siempre lo digo, hay chavales que están en el retiro cobrando 8 euros la hora. Y hay profesionales que están cobrando 70 la hora. Tú decides cuánto quieres cobrar. ¿Sabes? Fórmate y puedes pasar de cobrar 8 euros la hora a cobrar 70. ¿Sabes? Así es. Pues bueno, Ángel, yo creo que con esto vamos a dar por finalizada la charla. Me ha encantado. Además, hemos empezado con un par de conceptos fijos y luego ya nos hemos soltado la melena. Yo un poco menos que tú. Nos hemos soltado la melena y hemos empezado a hablar un poquito de otros temas. Creo que ha sido una charla muy distendida y bueno, tengo que agradecerte de corazón tu tiempo en un día como hoy, un día festivo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, decir ya al resto de que bueno, que hoy ha habido espectadores durante toda la charla y quiero recordaros a todos que la semana que viene a las 7, a las 19:00 volvemos a tener otra cita con las charlas en la hoguera, que durante la semana os desvelaré quién será el siguiente invitado o la siguiente invitada. Y bueno, también me gustaría recordaros a todos, como hago a través de mis redes sociales, que tenéis a través de mi patrocinador principal, que es MyProtein, tenéis un 38% de descuento en todos sus productos. Yo de ahí saco todos los minerales, todos los suplementos, la ropa con la que entreno. Aquí el tío Ángel, yo creo que va siempre, va mucho con ropa MyProtein. No, yo back to human. Sí, no te voy a meter en ese compromiso. Que él tiene, bueno, te dejo también que hables sobre tu patrocinador y sobre tu marca, Back to Human, ¿no? A mí me patrocina Back to Human, que es una marca que simplemente se diferencia porque toda la suplementación que hace es suplementación natural, es decir, que todos los ingredientes que se usan para la elaboración de las proteínas, la creatina y los diferentes suplementos son alimentos, es decir, digamos de cultivo biológico o con el mínimo procesamiento posible, ¿sabes? Y tenéis un 10% con el código ANGELFE. Perfecto, Ángel, pues que se lo apunte la gente porque es interesante que se suplementen cada vez y que se nutran y que comamos todos productos lo más limpios posible. En este caso cada vez salen más marcas que abogan por la calidad de sus productos, como es Back to Human, ¿no? Back to Human. Bien, y pues tenéis, de todos modos, le podéis seguir a Ángel en sus redes sociales, que eres en Instagram. Ángel Fuerza Estética. Lo vamos a poner aquí, Ángel Fuerza y Estética. Estética, Ángel Fuerza Estética. Vale, pues os lo voy a poner aquí en el chat también, para que podáis seguir a Ángel. A ver. Perfecto, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y nada, lo dicho, yo os dejo aquí
os dejo ahí mi código de MyProtein. Y nada, chicos, lo dicho, un rato muy agradable. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. Marisol y todas esas personas que han estado ahí con nosotros, Eliana, que se ha unido también desde Uruguay, muchísimas gracias por vuestro tiempo y os animo a que cada semana estéis en las charlas en la hoguera con nosotros. Nos vemos, hasta la semana que viene. Un saludo a todos.